Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras con Carlos José Hurtado Ordóñez y con Luis Enrique Guerrero. La audición de hoy viernes 6 de diciembre, vísperas de la gritería y último programa del mes de diciembre. Buenos días. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Un saludo a una compañera que nos escucha casi clandestina, porque está rodeada de personajes que no comulgan con su idea. Estamos hablando de doña Mirna Guillén Obando. Saludos, doña Mirna, allá en el barrio El Edén. Ayer fue el primer aniversario de nuestro compañero Abel Calero Reyes. Qué barbaridad cómo pasa el tiempo. Y es tan intenso los acontecimientos que uno no se da ni cuenta. Pues Abel Calero, que tiene su propio sello y su propia historia en la radiodifusión y en el compromiso como comunicador, el compromiso con la lucha del pueblo nicaragüense sandinista a lo largo de toda su trayectoria profesional, que ya empezó a finales de los años 60, imagínate vos. Y otra cosa que yo siempre rescato de Abel nunca se rindió. Él estaba muy enfermo desde hace varios años. Desde hace como 15 años la presión lo tenía dundo. Y luego que contrajo el cáncer, pero no se rindió. Ese hombre luchó y luchó y luchó. O sea, realmente prolonga su vida gracias a su espíritu. Por eso prolongó la vida, porque el diagnóstico inicial era lapidario. Parecía cosa de meses y él se negó a morirse. Siguió y siguió y siguió. Ejemplar su actitud frente a la vida y frente a la muerte también, ¿verdad? Saludos a su viuda, saludos a sus hijos. Ve, ayer hubo un homenaje en vida, que esto es las cosas que yo creo que siempre hay que hacer, hombre. Hicieron un homenaje a David Macfield, el mejor poeta caribeño de Nicaragua, pues el mejor poeta que ha surgido del Caribe nicaragüense. Después está Carlos Rivi, pero es que David Macfield es especial, ¿verdad? Y el primero que habla con orgullo de la negritud, de ser negro, del orgullo de ser negro. Yo no conozco otro negro más orgulloso de ser negro, excepto uno que nos escucha allá en Perlagún, Noel Campbell, que es orgullosamente negro. Y vos sabés que antes de decir negro, y vos te sentías cohibido por decir negro. No, al negro le gusta que le digan negro. Soy negro, díganme negro. Y David Macfield rescata ese orgullo, lo proyecta a nivel nacional. Imagínate vos, él nació en el Rama, y en el mismo año que nació Carlos Fonseca, en el 36. Él nació en el Rama, emigró a Managua, obviamente, en aquellos tiempos. Y aquí daba su lengua materna es el inglés criollo, él es creol. Y daba clases de español. ¿No? Qué clase de inteligencia la de ese hombre, ¿verdad? Excepcional, de más su don de gente, es divertido, no se toma nada a pecho, frente a la vida con tranquilidad, típico caribeño, ¿verdad? De él nace un niño negro, la canción que alguien compuso por ahí, pero es la letra, un poema de David Macfield, y también Pancasán. Ese es otro poema de David Macfield. Pero es maravilloso. 4 libros publicó. Dios es negro. Salvaje. En la calle de en medio, las 24 y poemas para el año del elefante, que es el más raro de todos sus poemarios.
Además, después fue diplomático, o sea, sandinista comprometido, hermano. Desde el 79 lo mandaron de embajador a varios países africanos. Estuvo en Mozambique, estuvo en Angola. Y ya con Daniel de regreso en el 2007 lo mandó de embajador a Jamaica. Ya después se lo trajeron porque ya estaba bastante mayor y ya que viva tranquilamente sus últimos años. Pero ahí está trabajando en la Cancillería de asesor. Ese es un poeta excepcional y es muy buena idea el homenaje que le hicieron. Muy lindas las palabras de Roger Pérez de la Rocha. Ese es otro que hay que homenajearlo. Ese es un extraordinario pintor, comprometido, consecuente. Roger Pérez de la Rocha. Aquí tenemos muchos artistas que son salvajes y que no lo sabemos apreciar. Quizás el que más apreciamos y que el más lo consideramos, y a cada rato lo mencionamos, es Otto de la Rocha. Pero es que Otto es parte de la idiosincrasia nicaragüense. El aporte de Otto es tan grande, es tan vital, que es parte de la idiosincrasia. Él interpretó esa idiosincrasia, la hizo suya y además la devolvió de otra manera. Salvaje Otto de la Rocha también. Pero bueno, saludo a ambos, a David Maffield y a Otto de la Rocha. Antes de hablar del tema central de hoy, quiero abordar tres cositas. El tema central de hoy es Carlos Fonseca con el resultado de la rifa. Recuerden que este programa es el último de diciembre. A ver, estamos viendo si regresamos o no. Eso lo veremos en el transcurso del tiempo que estemos fuera del aire. Ahí vamos a tomar la decisión de si seguimos o no. Entonces, nos vamos hoy y regresamos no sé cuándo. Vamos a ver. Es que miren, ayer ocurrió una tragedia, otra de las tantas tragedias, y es increíble cómo por ser negro y por ser pobre, no importa tu vida. No importa tu vida. Y si es mujer, es peor. Mujer negra y pobre, es la vida que menos les importan. O indígena, mujer y pobre. Y si además le agrega con alguna discapacidad física, desechable, como decía Kissinger, ¿no? Dice, va a morir mucha gente, dice, pero los que sobrevivan van a vivir mejor. Así de desgraciado el imperialismo y la burguesía mundial. Entonces los europeos que se rasgan las vestiduras cuando hay un accidente de aviación y mueren 2 franceses. Digo, el duelo nacional, que no sé cuánto. O los ingleses, que no sé qué incidente hubo, qué dolor, que no sé cuánto. Y por un negro, ya no una lágrima, ni una línea. Es un racismo y la aporofobia, puede decir, el odio a los pobres, porque eso es el fondo del asunto. Porque si fuera un negro con reales, como tantos que hay, ese negro con reales es inversionista, bienvenido sea, le regalan la estadía, la residencia, le facilitan todas las cosas porque es negro con reales, es el odio a los pobres. Entonces, negro, pobre y africano. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto, hombre? Porque hubo un accidente ayer, iba una lancha ahí, sale de Mauritania rumbo a las Islas Canarias, y queda un poquito al noroeste de Mauritania, en el océano Atlántico. Entonces van a la orilla de la costa porque es una embarcación frágil para evitar el oleaje. Pero algo ocurrió, se distrajo el capitán, no conocía bien el trayecto. El caso es que choca contra un arrecife y se dan vuelta. Ya van muertos 63. Iban entre 150 y 180, ni siquiera tienen idea clara de cuántos iban. Incluyendo 8 mujeres y un niño murieron ahí. La mayor parte de los muertos son muchachos que van buscando la vida, iban rumbo a Canarias como puerta de entrada para Europa. Canarias les queda relativamente cerca, el archipiélago canario. Y hay 10 que están en estado grave y hay 40 desaparecidos.
A nadie les importa. O sea, es una tragedia espantosa, pero es que han muerto miles de negros han muerto en los últimos 7 años más o menos, 8 años, buscando Europa. Después que les saquearon sus países, que se los siguen saqueando, están en la absoluta miseria, van buscando Europa para encontrar una mejor vida y mueren en el trayecto. Sobre todo después de la destrucción de Libia. Entonces un poco más, porque Libia la destruyeron en el 2005. Y entonces estaba recordando aquella denuncia de 2017, no sé si ustedes se enteraron. En 2017 hubo un tipo, por aquí tengo el nombre que yo lo apunté, alguien que denunció, a ver, espérame, se llama Fani Kayode, exministro de Agricultura de Nigeria. En el 2017 fue esto. Este hombre denunció que tenía confirmado que en Libia, donde ese estado se pulverizó, ¿verdad? Lo pulverizó Estados Unidos y la OTAN, con la complicidad de algunos que se las pican de izquierda, unos desgraciados que te recetan revoluciones, y ellos son cómplices de la destrucción de Libia. Pero bueno, destruyeron Libia, el país más desarrollado de África, el país con mejor índice de desarrollo humano de África, con mejor nivel de vida de África. Ese país lo destruyeron, asesinaron a su líder, Muammar al-Gaddafi. Ahí andan ahora pegando gritos que ven que resucite Gaddafi, ¿cómo no? Pues bueno, ahí en Libia, ahí es donde suben la mayor parte de los negros que vienen de Nigeria, de Gambia, de Senegal, de Mauritania, y van buscando pasar a Libia, a Italia o a Grecia. Entonces se van a Libia, ¿verdad? Entonces las mafias, comprobado este dato que lo dijo este exministro de Nigeria, Femi Fani Kayode, comprobado, 400 negros a los cuales le extirparon sus órganos. Pongan cuidado, no los matan, les extirpan los órganos a todos sin anestesia y después los quemaron vivos, los asaron, literal. 400 en el 2017, ¿cuántos serán hasta ahora? Es una cosa espantosa. ¿A quién le importó eso? ¿A quién? Dice, sus cuerpos fueron mutilados, sus órganos extraídos y luego son asados vivos. Esto es lo que hacen los libios, los africanos subsaharianos que buscan un punto de tránsito hacia Europa. Los venden como esclavos y los asesinan, mutilan, torturan o los hacen trabajar hasta la muerte. De la vista gorda, todos los que se reclaman a sí mismos de demócratas, los periodistas independientes. Ni una palabra sobre estas cosas, sobre estos horrores. Bueno, cambio de tema. Hombre, es que no sé si viste vos la foto de los bachilleres del Bocay, la educación rural, la secundaria rural. Entonces vienen en una comarca, Los Arenales se llama, y vienen bajando en fila, ordenaditos. Ese es su desfile de la promoción. Se reunieron en la comunidad y vienen desfilando. Vienen con su padre o con su madre, según. Y con su toga, su traje, todo completo, rojo, por cierto. Vienen desfilando, van pasando en un camino, un sendero. Y la promoción la hicieron en un local rústico, piso de tierra. ¿Con qué orgullo esos muchachos? ¿Con qué orgullo? Para ellos era un sueño terminar la secundaria. No lo podían hacer porque no había un programa para ellos, porque estaban trabajando, ya tenían hijos, generalmente. Tenían que ir a trabajar al campo, a lo que fuera, y no podían ya seguir estudiando. El gobierno abrió un programa especial, la secundaria a distancia le llaman, o la secundaria rural, los domingos, los sábados, y ahora coronan sus estudios. Una maravilla, o sea, en lugares recónditos de este país,
y para todas esas personas, para nosotros tal vez en la ciudad, bueno, la promoción, no, pero para esas personas es el orgullo de haber culminado tu estudio, de ser bachiller, algo que en esas comunidades hay pocas personas que han logrado. Y ahora son bachilleres, viven en la comunidad, tienen ahora oportunidad de aprender otras cosas, porque también hay universidades cerca de recintos universitarios que ofrecen esas posibilidades. Entonces a mí me parece que estas cosas, digamos, son sumamente importantes. Estamos asistiendo todos los días en estos días de finales de año a este tipo de eventos y tal vez no valoramos su importancia. Ayer me decía una amiga, y creo que ella tiene toda la razón, que en el caso de estos compañeros, estos muchachos de Bocay, de los Arenales de Bocay, es más relevante, me decía ella, porque la manera como se realiza, el local que ocupan, que no andan buscando, es sin aspaviento, sin lujo, es que las posibilidades que ellos tienen implica también un cambio de mentalidad. Y es verdad, o sea, se está operando un cambio cultural paulatino, después de 13 años de trabajo del gobierno de Daniel Ortega, se va operando ese cambio. Claro, un trabajo que va sobre la continuidad de lo que pasó en los 80, pero que son nuevas generaciones y se va operando ese cambio. Y esto lo comento junto con este otro pensamiento que también no es mío, es de una compañera. Esto me lo dijo el miércoles y es verdad. Fíjate que los que somos sandinistas tenemos un elemento adicional o un factor adicional que nos motiva todos los días del mundo. Habitualmente los seres humanos, tu principal motivación es la familia. Tu padre, tu madre, tus abuelos, tus hijos, tus hijas, tus nietos, ¿verdad? Tu familia, ese es tu aliciente por el cual vos te levantás todos los días, te vas a trabajar, buscas cómo ganar lo máximo posible para tener mayores comodidades. Ese habitualmente puede ser, digamos, el principal aliciente del ser humano para continuar la vida. En el caso de nosotros, de los sandinistas, tenemos un aliciente adicional y es la lucha para que la gente viva mejor. O sea, tenemos un ingrediente adicional para ser felices. Y me decía ayer esta amiga, y coincide con lo que la otra compañera decía. Es decir, miren qué bonito esto. Me dice la compañera, yo he llegado a la conclusión de que si el pueblo es feliz, yo soy feliz. Y es verdad. Es verdad, o sea, nosotros nos sentimos contentos con ver esa felicidad de tantos chavaleros. Es cierto, todos los años hay promociones y nadie está diciendo que no. Tampoco estamos diciendo que, digamos, y ahora resulta que todos los bachilleres de Nicaragua son pro Daniel. No, hermano, es que estamos hablando de la ampliación de la educación, de que como gente que es empobrecida, que jamás en su vida hubiera podido bachillerarse si no ha sido por el Frente Sandinista, eso es lo que te motiva el orgullo. Por ejemplo, compañeros, muchachos, muchachas, niños, niñas, que tienen capacidades diferentes, discapacitados, alguna discapacidad física. Estaba viendo un muchacho que no tiene una pierna, se bachilleró, la niña del San Benito, del barrio Los Novios, se llama en San Benito, con su muletita, que por cierto, habría que buscarle una muleta correcta o una prótesis de las que hacen en el Aldo Chavarría, porque la muleta que anda es muleta de pobre, hermano. Iba orgullosa con su papá rumbo a su graduación del tercer nivel de preescolar. Maravilloso. Es decir, y todas esas cosas son las que te estimulan. Entonces uno dice, vale la pena seguir luchando y dejar a un lado cualquier tontería, cualquier discrepancia, cualquier inconformidad. Porque es por la gente que uno pelea, no es por uno, es por la gente. Y esas son las cosas que te gratifican, que te devuelven cualquier esfuerzo que hayas hecho. Por mínimo que sea, eso es lo que te devuelve. O cuando veas a esas familias empobrecidas que reciben su casita
con este programa de Taiwán, ya van, creo que ya llegaron a las 200, o van llegando a las 200. Chucho, hermano, pues si les cambias la vida por completo. Ahorita vas a ver, ya están distribuidos los juguetes en todo el país. Y va a ser por la vía escolar. Ahí vas a ver las caras de esos hipotes. Me acuerdo de las fotos del año pasado, qué felicidad de los niños cuando recibían su juguete. Niños empobrecidos que jamás en su vida tendrían ese juguete. Entonces dicen algunos, eso es populismo. Ah, dale pues, da a preguntar al chavalito si le importa que le digas que eso es populismo, que no. Le diste un momentito de felicidad, que puede ser que el juguete le dure un día, pero ese día es el día más feliz de su vida, hasta ese momento. Entonces, me parece a mí importante que nosotros tenemos un ingrediente adicional como sandinistas para levantarnos todos los días, y es la lucha porque la gente vive mejor. Y la mejor recompensa que uno tiene en ese trayecto no es que tengas un cargo, que tengas un salario, que tengas un puesto gubernamental. No, hermano, tu mejor recompensa es ver esas caras de la gente feliz y ver cómo la gente va progresando poco a poco. Es increíble, ¿ve? No puedo ofrecer mayor información porque no puedo, pues, pero sí te voy a decir una cosa. Hay estadísticas que te confirman, que estadísticas económicas que te confirman la recuperación de la economía del país a un nivel sorprendentes. ¿Y sabes gracias a qué es eso? Al esfuerzo de la gente. La gente no se echó a llorar. Cuando comenzó el desastre después de los tranques, la paralización que había durante los tranques y el terror, ¿verdad? Quitarte el terror, vamos a la parte económica. La destrucción, la paralización, el desabastecimiento que hubo en los tranques y después ya los efectos de esa barbaridad. La gente no se echó a morir. La gente buscó qué hacer. A lo que fuera. Le llaman emprendimiento, le llaman negocio, como querrás llamarle. A lo que fuera. Y es ese trabajo de hormiguita, de un montón de gente haciendo pequeñas cosas, vendiendo, produciendo pequeñas cosas. Eso es lo que está permitiendo al país recuperar su nivel económico. No son los ricachones. Después que no nos vengan con ningún cuento, ¿viste? Ahora, con mayor orgullo vamos a salir de esta crisis a decirles a los ricos, sin ustedes nos recuperamos y por ustedes nos jodimos. Ustedes nos jodieron y nosotros salimos adelante sin ustedes, a pesar de ustedes. Y es a pesar porque de su parte, hermano, que el país se fue a la bancarrota. Así es que se frotan las manos. Y siempre están con la cifra de la catástrofe. Como diciendo, esto ya se acabó, no sé cuánto. Y ahí va. O sea, ese esfuerzo de la gente es la actitud del Nica. El Nica no se arredra. Va, un momentito, tal vez te ahuevaste, pues, pero después decís, hey, hermano, hay que lucharla. Y Aragán, el Nica no es. Pregúntenle a los ticos que andan buscando Nica siempre porque son los que mejor trabajan. Y ahí está el resultado. Ahí vamos. De aquí a julio, yo calculo que de aquí a julio del próximo año estamos del otro lado. El cálculo oficial de las estadísticas y toda esa onda, ¿me entendés? Es que hasta el 2021, yo creo que no. Mediados del próximo año ya terminamos de atravesar la tormenta. Vamos a hacer una pausa y regresamos pues con Carlos Fonseca, los resultados de concurso. ¿Qué habrá sido esto? ¿Verdad? Y comentarles pues, responder a esas preguntas, los 5 aportes a la historia nacional de Carlos Fonseca. 6 de la mañana, 58 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Bueno, entonces, la pregunta era, o el tema era, para recibir los libros de Tomás, La paciente impaciencia y un grano de maíz,
y los artículos hechos un libro sobre el golpe somocista el año pasado, todo donado por nuestra embajadora en Perú, la compañera Marcela Pérez. Los envió, los trajo desde Perú ella. Para ver, ¿para cuándo fue? Ahorita, para el 8 de noviembre. Y los mandó a dejar aquí a la radio. Miren, la Marcela es especial, man. Y además le vamos a agregar, solo son 7, sí hubo. La Rosita Oviedo, ¿te acuerdas de ella, no? Nos trajo ayer la Rosita, ella vive en Chicago. Nos trajo ayer 7 ampliaciones de retratos de Carlos Fonseca, del Che Guevara y de Sandino. 7, en buen papel. Entonces, a 7 o 6, no me acuerdo. A los primeros 6 que vengan a traer de los 10, ahí les vamos a dar su retrato de Sandino, el Che o Carlos. Bueno, entonces, de todos los que escribieron, seleccionamos 28 porque hubo gente que solo mandó telegramas, ¿verdad? Yo quiero participar. Es que Carlos fue el mejor, Carlos fue el fundador de Facebook. Hubo otros que también, algunos de los que están aquí incluso solo enumeraron, pero bueno. Pero es que hubo que descartar a varios, pues por esas razones. Entonces, solo voy a leer en orden alfabético los que participan en la parte final. Son 28 para escoger 10. Ya los tenemos escogidos, conste, pero voy a leer los 28. Alejandro Vega, tercero de Jinotepe. César Augusto Argüello Malespín. César Augusto Rayo. Edwin Jiménez Lacayo. El Macho Agüero. Esdras Urcullo Medal. Fred Lozano Guerrero. Heiser Francisca López Gutiérrez. Hugo Alberto Celaya Blandón desde Estelí. Jesús de la Cruz Estrada. Jorge Lacayo González. Jorge Ramón Corea Torres. José Adán Rayo Narváez. José Alejandro Castillo Cano. José Danilo Pérez Marenco. José Luis Vargas Larga Espada. Kenneth Ariel Herrera. María Alejandra Montano Torres. María Antonia Zambrana Fajardo. Mario Gema Irena Vaca. Marta Rosa García. Néstor Solí González. Norma Elena Alvarado Herrera. Óscar José Somarriba García. Pablo Castillo Aburto. Pedro Granados. Roberto Mendoza y Yuri Orlando Delgado Méndez. Al final les digo cuáles son los 10 para ponerlo en suspenso. Entonces la pregunta era, o el tema era, 5 aportes, al menos 5, podían poner lo que quisieran, aportes que hizo Carlos Fonseca a la historia de Nicaragua. Es decir, no... Y les explicamos varias veces, no se trata de sus cualidades personales, no se trata de solamente de lo que hizo en el frente, sino al país en general. Entonces nosotros escogimos 10, ¿verdad? Que puede ser este el orden, creo que sí que este es el orden. Hay más. Pero bueno, escogimos estos 10. Creo que el más relevante aporte de Carlos Fonseca a la historia de Nicaragua es el rescate de Sandino. Sin duda alguna. O sea, ¿cómo te diré? El apropiarse de lo que fue Sandino, de lo que fue su sacrificio, su lucha, sus principios, sus métodos, y de asimilarlo a tal forma de que forma parte de la personalidad misma de los revolucionarios en Nicaragua, y yo diría incluso más allá, y es parte de la identidad nacional. Pero ese aporte lo hace Carlos. Carlos es el que rescata a Sandino, sobre la base de estudios documentales de otros, como Gregorio Seltzer, como tanta gente que escribió sobre Sandino. Pero es Carlos el que lo asume y lo reivindica como el máximo exponente del patriotismo, del antiimperialismo y de la revolución nicaragüense, y continúa su legado.
Carlos Fonseca. Luego está, me parece a mí, ¿verdad?, la creación del Frente Sandinista. No solo porque es la fuerza triunfadora y hegemónica, la fuerza política hegemónica de los últimos 45 años en el país, más allá de la revolución, los últimos, desde el 74, el Frente Sandinista es la fuerza política hegemónica en Nicaragua. Hablando de 45 años. O sea, pero ¿cuál es la novedad del Frente Sandinista? Bueno, es que son muchas cosas. Lo primero, creo yo, es que el Frente Sandinista es la primera fuerza político-militar de inspiración y composición obrero-campesina o de sectores medios comprometidos con los intereses del obrero y campesino. Es decir, el primer instrumento político-militar de clase de los explotados en Nicaragua. No había existido otro. Había un esfuerzo como el Partido Socialista, que se fundó allá en los años 40, pero que no tenía vocación de poder para comenzar y tampoco tenía, creo yo, la estrategia correcta ni la identidad correcta en las circunstancias nicaragüenses. Estaba muy subordinado a un esquema internacional que se operaba desde la Unión Soviética y eso limitó mucho su propio desarrollo. El Frente Sandinista es el primer instrumento que rescata a Sandino, por un lado, y por otro lado, que se asume con una identidad de clase distinta a los instrumentos que hasta ese momento se habían conocido, todos los cuales habían sido fundados con el afán únicamente de cambiar personas en el poder y generalmente defendiendo intereses de segmentos de la burguesía. El primer instrumento es el Frente Sandinista, sin duda alguna, que además con el correr de los años se convierte en alternativa de poder. Por primera vez en la historia de Nicaragua, un partido que defiende los intereses de los explotados y que está compuesto mayoritariamente por los explotados, se convierte en alternativa de poder. Nunca antes en la historia de Nicaragua había ocurrido. Es con el Frente Sandinista. Y su principal fundador, no el único, el principal fundador es Carlos Fonseca. Y ese es un aporte al país. Más allá de la revolución como tal, que efectivamente lo es, pero es un aporte al país porque se constituye el primer instrumento político de la clase obrera, de la clase campesina, de los explotados, de los miserables de este país. Es el Frente. Y además con esa concepción, no es asunto que lo creó y se convirtió en eso, no. Carlos Fonseca tiene clara su película. Hay que construir un instrumento de los explotados y los oprimidos de Nicaragua. Y con ese propósito es que se funda el Frente. No es al revés, no es que se devino en eso o que se convirtió en eso, no. Con ese propósito fue fundado por Carlos y los compañeros que le acompañaron, pues Tomás, Silvio Mayorga, Fernando Gordillo, Germán Pomares, entre muchos otros compañeros. Pablo Úbeda. Bien. Creo que un tercer aporte, y es al país, me parece a mí, porque rescata a Sandino, crea el instrumento político de clase de los explotados y diseña la estrategia y la táctica para alcanzar el poder con la lucha armada. Él la diseñó. Todo lo que hicimos al final para derrocar la dictadura está diseñado por Carlos tempranamente, desde los años 60, principios de los años 60, tempranamente. Después lo fue desarrollando y enriqueciendo con la lucha, por supuesto, y con el aporte de muchos otros compañeros, y el estudio de la realidad nacional y el estudio de otras experiencias revolucionarias. Pero el esqueleto, la esencia de la estrategia de la victoria está en Carlos Fonseca en los años 60. Esa fue la estrategia que nos permitió derrocar a la dictadura. Y la táctica también, la política de alianza, todo eso, ahí está en Carlos. Carlos es el que pare eso.
¿A quién hay que reclutar? Es Carlos Fonseca. Quien diseña eso, quien explica quiénes hay que reclutar y por qué. Que más lo hace sin sectarismo. Carlos Fonseca no era sectario, era ¿cómo te dijera yo? Firme en la defensa de los principios ideológicos, no importara quién fueras. Eso sí, firme. Y además, franco. No te doraba la píldora, rafla, sin insultar ni nada de eso. Pero decía claramente las cosas. Pero él que diseña toda esa estrategia, que es una maravilla, pues. Vos la estudiás en retrospectiva, decía, este hombre era brillante, qué clase de visión. Un cuarto aporte a la historia, porque se hizo historia, gracias a ese aporte se hizo historia. Es decir, rescata a Sandino, crea el instrumento, diseña la estrategia y la táctica y la política de alianza del Frente Sandinista. Y cuarto, elabora con otros compañeros, pero él es el principal artífice, el programa del Frente Sandinista, es decir, la oferta al pueblo de Nicaragua. Esto es lo que nosotros los sandinistas vamos a hacer por Nicaragua para beneficiar a los explotados de Nicaragua, la herencia programática de Sandino en 1969, más los estatutos y los principios. Pero bueno, la herencia programática de Sandino. Es él. La alfabetización, la destrucción del Estado somocista, la liberación de la mujer, la reincorporación de la costa caribeña. Es él. Y ahí está, todo eso la gran mayoría ya lo hicimos. Hay cosas que hay que concluir. Todo ya lo iniciamos desde los 80. Muchas de esas cosas ya las concluimos. Con Daniel además se han incorporado nuevas cosas que se han ido haciendo, que no estaban contempladas en ese programa. Pero ese programa fue la guía en la lucha política, en el trabajo político con la gente. Eso era lo que se le explicaba a la gente. Esto es lo que propone el Frente Sandinista. Esto es lo que aspiramos a construir en Nicaragua una vez que derroquemos a la dictadura. Así se le explicaba a la gente. O sea, no se iba ante la gente a decir, venía a ayudarnos porque lo que queremos es votar a Somoza. No. Queremos derrocar a Somoza por estas razones. Y una vez que lo derroquemos, queremos hacer esto y esto. Entonces, 4 cosas. Rescate de Sandino, creación del instrumento político Frente Sandinista, diseño de la estrategia y la táctica para alcanzar la victoria, elaboración del programa del Frente Sandinista, el programa de la revolución. Llevamos 4. Creo que hay un quinto que me parece a mí, no sé, pues, es una interpretación personal. Yo creo que este es un aporte que ha sido subvalorado. A mí me parece que Carlos Fonseca es el primer nicaragüense que interpreta nuestra historia desde un punto de vista de clase marxista. Hasta Carlos Fonseca habían historiadores tradicionales que contaban los acontecimientos, pero sin un análisis marxista de las causas, de la correlación de fuerza, de la coyuntura específica de cada uno, de la formación histórica de Nicaragua. No había eso. Es Carlos el que incorpora esa manera de analizar la historia, los eventos históricos, y lo demuestra en varios de sus documentos, de sus libros, y en el desarrollo de su acción política. Pero es Carlos el que reinterpreta la historia desde un punto de vista revolucionario, aplicando la ciencia, el marxismo-leninismo, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico. Es una maravilla. Vos podés leer a José Lorecame, después el historiador más encumbrado de Nicaragua, lees esa historia y podés leer alguna de esas fases de la historia que cuenta Game, se la lees a Carlos Fonseca y te encontrás otra interpretación desde la parte de la guerra nacional, pues. Benjamín Celedón, Zelaya y Sandino. Es muy interesante. A mí me parece que ese es un aporte fundamental que hace Carlos a la historia, al país.
es un legado. La manera como interpreta la historia en Nicaragua. Es decir, el desarrollo de los eventos, por qué ocurren. La historia, dice Carlos Mara, no es la lucha de clase. No son las personas, y son los protagonistas, son los pueblos, son las masas, son los seres humanos, no un individuo. ¿No? Los individuos somos producto de un conjunto de cosas. Pues. Y eso le permite a Carlos también aportar de manera fundamental, y este es el sexto aporte, me parece a mí, a una nueva identidad nacional que está compuesta principalmente por la lucha de los empobrecidos, ¿no? Y de los explotados, de los oprimidos por la dictadura y por el imperialismo norteamericano, sino también que incorpora lo mejor de nosotros. ¿Y qué es lo mejor? Sandino, Rigoberto. ¿Quién había rescatado a Rigoberto antes de Carlos? Rescatado en el sentido revolucionario, elevarlo al altar de la patria. Así se recuperaba Rigoberto en los corrillos universitarios y en algunos círculos intelectuales, pero a nivel ya de todos los sectores populares, recuperar a Rigoberto y transformarlo en lo que es un héroe nacional. Y a Darío. Carlos Fonseca era un apasionado de la poesía y la literatura y el mundo intelectual, apasionado. Entonces se reconstruye la identidad del país alrededor, ¿verdad?, de las figuras cumbres, no solamente en el sentido intelectual de la palabra, sino también en el sentido político, en el sentido de la lucha del pueblo de Nicaragua. Andrés Castro, o Benjamín Celedón, o Rigoberto López Pérez, o Sandino, o los generales de Sandino, tan grandes como el que más, Pedro Altamirano, Miguel Ángel Ortiz, y tantísimos, los generales de Sandino. Pues. Entonces, es reconstruir la identidad alrededor de nuevos símbolos de compromiso con la independencia y con el sentido patriótico, y también de compromiso de los cambios en Nicaragua para que los explotados dejaran de serlo, para que los empobrecidos dejaran de serlo. Ese es el sexto, creo yo. Hay un séptimo, y es Carlos el que lo inicia, otra vez. Carlos inicia el vínculo con los intelectuales de este país y a muchos de ellos los transforma en intelectuales comprometidos. Hasta ese momento intelectuales dedicados a su arte, pues a lo que fuera, la escritura o la pintura o la poesía, lo que fuera. Carlos hace de muchos de ellos intelectuales comprometidos. Y eso lo hace también de la mano de Fernando Gordillo. Esto es muy cierto y muy influido por Fernando Gordillo, porque era su amigo del alma entre los primeros años, pues, hasta que fallece en el 67. Pero Carlos, el intercambio epistolar que tuvo Carlos Fonseca con Pablo Antonio Cuadra, de tú a tú además, sin someterse, porque Pablo Antonio en ese momento era el intelectual por antonomasia, él, Coronel Urtecho y alguien más, que Ernesto Cardenal, encumbrado. Carlos, de tú a tú. Y Ricardo Morales sigue ese ejemplo y lo profundiza además. Ricardo también es muy bueno en eso. Entonces yo creo que esa incorporación de la intelectualidad se une también, y Carlos es el iniciador de la incorporación de religiosos para que se comprometan con la lucha por el pueblo de Nicaragua. Antológico los conversatorios de Carlos con Monseñor Arias Caldera, por ejemplo, pero no solo con él, con muchos otros. Él tenía, y además él dice, aquí no hay contradicción con los cristianos, no es esa la contradicción de que si sos creyente o no sos creyente, no. Y entonces, esa política de alianza que te decía antes, incluyendo a los cristianos, y es Carlos Fonseca el que impulsa eso. Y es una novedad en el sentido de las revoluciones mundiales, la novedad de incorporar
desde su fe, a los cristianos, desde su fe, respetando su fe, incorporarlo al proceso revolucionario, es Carlos Fonseca. Y ya llevo 7. Si dividís eso entre dos, con la parte de los religiosos, pues serían 8. Pero bueno, creo que hay un octavo aporte que hace Carlos Fonseca a la historia nacional, y es la ética en la política. Es Carlos Fonseca, el primer político consecuente por su naturaleza revolucionaria. El primer hombre que cumple lo que promete. Su consecuencia llega al extremo de dar la vida por la revolución, por el pueblo de Nicaragua, por la unidad del Frente Sandinista, pero es parte de su comportamiento ético. Algo inédito en la historia de Nicaragua. Hasta ese momento, hasta Carlos Fonseca, un montón de políticos que se metían a políticos para usufructuar el poder, para disfrutar de las mieles de los robos que hacía la dictadura. Nada más. Carlos Fonseca no. Entonces, y es una ética fundamentada en el ejemplo personal, en toda la extensión de la palabra, en su manera de ser, en su estudio, en su capacidad autodidacta, en su capacidad autocrítica. Es decir, un hombre que predicó con el ejemplo y desde el ejemplo tenía la autoridad moral para decir lo que quisiera, desde el ejemplo. Me parece a mí que este es un aporte fundamental. La ética en la política surge con Carlos Fonseca, y que se convierte en consecuencia revolucionaria además. Dice una cosa y lo hace, lo practica. Y al revés, sobre la base de su práctica puede decir cosas. Ese es Carlos. Ese es Carlos. En términos políticos es el primero que lo hace. Después de Sandino, obviamente. Estamos hablando todo después de Sandino. En la política como tal. Sandino, ¿verdad?, es el hombre que inicia la lucha contra el imperialismo norteamericano, contra la ocupación norteamericana. Y Sandino, además, fíjate bien, Sandino le dice por primera vez a un político en Nicaragua, un político no, en este caso Sandino no era político ni militar, decía él mismo, ¿te acuerdas? Un luchador le dice que no a los gringos, primera vez. Carlos perfecciona ese comportamiento de Sandino y lo catapulta a un comportamiento de compromiso revolucionario en Nicaragua. Ese ejemplo de Sandino. Sandino que rechazó reales, no solo de los gringos. Ahí está documentado eso. Se va a México, ¿verdad?, buscando reales. Ahí lo dejaron esperando un año. Encerrado en un hotel y paseándolo de vez en cuando. Le llovieron ofertas de reales a Sandino. Y una y otra vez lo rechazó. ¿Sabes quién testimonia eso? Farabundo Martí. Poco antes de fusilarlo, él lo cuenta. Porque Farabundo muere fusilado en el levantamiento indígena de 1932 en El Salvador. Entonces, poco antes que lo fusilen, Farabundo testimonia que a él le consta que Sandino rechazó todas esas prebendas. Bueno, entonces, Carlos Fonseca es continuador de eso. ¿Cuántas ofertas no tuvo Carlos? En razón, sobre todo, de su parentesco con un hombre que él le trabajaba al régimen, Fausto Amador, hijo de él. Y Carlos jamás aceptó. Jamás se rindió. Jamás. Con tantos golpes que sufrió el Frente Sandinista, ese hombre siguió y siguió. Ética en la política. No se rindió jamás. Persistió. Y además con un optimismo insuperable, como lo testimonian todos los compañeros que lo conocieron y compartieron con él algunos momentos. Todos dicen lo mismo. Yo no sé de dónde. Me acuerdo que me decía René Vida. Yo no sé de dónde, pero Carlos tenía una fe, que se lo había dicho Carlos Agüero, pero Carlos Fonseca tenía una fe en la victoria increíble. Estaba convencido de que íbamos a triunfar y así fue.
pero era fruto también de su empeño, de su trabajo, de su dedicación y de su consecuencia. Creo que también es verdad que es parte de la estrategia, pero creo que se debe, me parece, separar. Carlos Fonseca le aporta al país que los nicaragüenses nos podemos unir sin importar tu identidad política o religiosa o ideológica. Nos podemos unir con un propósito. Primero fue el propósito de derrocar a la dictadura. Después el propósito de reconstruir el país. Eso fue roto ¿por quién? Por la acción de interventora del imperialismo norteamericano, que nos quiebre esa unidad en razón de aspirar a derrocar a la revolución. Y se inicia la guerra en el 83. Pero también es el antecedente inmediato de unidad nacional contra la pobreza, que lo logra Daniel. Entre 2007 y la intentona somocista el año pasado, aquí hay una unidad nacional de todos los sectores contra la pobreza. Y quien inspira eso es Carlos Fonseca. Daniel lo ejecuta a la maravilla, además. Otra cosa es que que aquellos se hayan querido ir arriba, pues. Pero no fue Daniel el que hizo trizas la unidad. No fue Daniel, fueron ellos. Pero bueno, el constructor, el inspirador, el arquitecto de esas cosas es Carlos Fonseca. Yo creo que un último aspecto, me parece a mí, es que Carlos Fonseca es forjador, es educador de cuadros, de revolucionarios a toda prueba. Pues. O sea, Carlos tenía, y eso es un aporte importante, creo yo, porque él se empeñaba en forjar, no solamente desde el punto de vista cultural e intelectual o político, sino también desde el punto de vista personal, a los compañeros, las compañeras con las cuales él trabajaba. O sea, no bastaba, Carlos decía, bueno, recluten a fulano, ya lo conocí, ¿cómo está? ¿Dónde venís? Ya nos vemos pues. No. Carlos Fonseca se empeñaba en ayudar en su formación de todo tipo, militar, política, ideológica, cultural. O sea, esa es una enseñanza y un aporte fundamental. Un dirigente político que se ocupa de que los demás se superen y él mismo se empeña en que eso ocurra y aporta para que eso ocurra. ¿Cuándo había visto un dirigente político en Nicaragua con ese talante, con ese empeño? ¿Cuándo? Sandino. Por eso es que Carlos Fonseca es el mayor continuador de Sandino. Sandino obligó a aprender a leer y escribir a sus campesinos, incluyendo a Pedro Altamirano, que aprende a leer y escribir en los campamentos a los 60 y pico de años. Carlos Fonseca continúa esa tradición de Sandino. Pero Carlos lo supera en este sentido, en el sentido formador, porque él se ocupa de cada cuadro, conversa, traslada conocimiento, tutela lecturas, estudio. Entonces me parece que esto también es muy importante, incluso más allá de si está convirtiendo a alguien en un cuadro revolucionario o no, pero al menos le siembra la semilla del patriotismo. Yo creo que con Carlos Fonseca nosotros ahora los nicaragüenses inauguramos un nuevo sentido de patria, porque es Carlos Fonseca el que nos abre el conocimiento de lo que es verdaderamente la patria. Que la patria son los explotados y los oprimidos. Es sus luchas, es sus esfuerzos, es sus aportes, es sus personajes de mayor relevancia, de mayor influencia, de mayor trascendencia. Pero son parte del pueblo, me acuerdo yo que nos decían que en la historia de Nicaragua, ahora vamos a estudiar los presidentes conservadores, y hizo trenes, hizo no sé qué, hizo no sé cuánto. Ahora vamos con no sé quién. Por eso que te decía antes, ¿no? Carlos Fonseca dice que eso no es la historia. La historia es la interpretación de los hechos, sus causas, sus consecuencias, su contexto.
el equilibrio de fuerza, la caracterización social. Y es Carlos el que va haciendo eso. Entonces, vos ahora entendés la historia de otra manera. Y eso te ayuda a construir una identidad nacional que a su vez te da contenido al sentimiento patriótico. La patria no es la bandera, el himno, el pájaro guardabarranco, el árbol del Malinche. No, hermano. Eso es parte, son símbolos nada más. La patria es la gente. La patria es la gente. Es su obra. El sentirte comprometido con la gente te hace patriota. Pero alguien que lo que hace es hacerle daño a la gente, por naturaleza un traidor a la patria, por naturaleza alguien que le va a implorar a los gringos que castiguen a Nicaragua, alguien que le va a implorar a los gringos, dame reales para ir a hacerle la guerra al pueblo de Nicaragua, es un traidor. ¿Qué compromiso con la patria tiene? Bueno, yo creo que esos son los principales, pues podemos seguir hablando, pues aquí tendríamos todo el día. Pero bueno, recuerden que hoy es el último programa de Sin Fronteras. Vamos a estar colocando en YouTube algunas cosas a lo largo de las próximas semanas, pero como programa hoy es el último. A ver cuándo regresamos, si regresamos. Bueno, vámonos pues, estos son los 10 que se ganaron los tres libros y 7 de ellos se van a llevar una especie de cuadro, pues puede convertirse en cuadro si lo enmarcan, tiene un bonito cuadro. Los libros obsequiados por Marcela Pérez, nuestra embajadora en el Perú, y los retablos estos donados por Rosito Oviedo, una periodista, compañera, una nicaragüense que vive en Chicago hace muchos años. Bien, entonces, en mi opinión, los más elaborados, los más desarrollados, me parece a mí que son de dos compañeros. De Alejandro Vega III de Jinotepe, muy bueno, su trabajo lo trajo impreso, y también lo trajo impreso otro compañero que me parece muy buen aporte, César Augusto Argüello Malespín. Ambos son dos, ¿no? Tienen su paquete de libros. Y creo que también hay un compañero que hizo un muy buen esfuerzo, es Hugo Alberto Zelaya Blandón de Estelí. Buen trabajo. Ya tenemos 3. Alejandro Vega III, César Augusto Argüello Malespín, Hugo Alberto Zelaya Blandón de Estelí. Llevamos 3, quedan 7. Luego, Esdras Urcullo Medal, José Adán Rayo Narváez, José Alejandro Castillo Cano, José Danilo Pérez Marenco, Marta Rosa García, Norma Elena Alvarado Herrera y Pablo Castillo Aburto. Esos son los 10. Lo voy a repetir a la inversa. Ya con esto cerramos. Los 10 que pueden venir hoy, mañana. Digo, el día feriado no, ¿verdad? Preguntan por Arlín. Arlín va a tener los paquetes de los 3 libros y de a los que alcancen del retablo. Repito, pues, Pablo Castillo Aburto, Norma Elena Alvarado Herrera, Marta Rosa García, José Danilo Pérez Marenco, José Alejandro Castillo Cano, José Adán Rayo Narváez, Hugo Alberto Zelaya Blandón, que es de Estelí, Esdras Urcullo Medal, César Augusto Argüello Malespín y Alejandro Vega III, que es de Jinotepe, Carazo. Pásenla bien, no se emborrachen, que tengan un gran año 2020, mucho mejor que el de ahora, ya verás que así va a ser. Trabajar, avanzar, combatir y vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado
y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.